Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En la sesión de hoy vamos a hablar de la misión del Espíritu Santo, eh, que viene a continuación de la misión de Jesús, después de que Jesús es elevado a los cielos. 10 días después envía a su Espíritu. De lo que veíamos la sesión pasada, pues descubríamos que antes de la misión de Cristo, solo algunas personas recibieron el Espíritu Santo, y eso para cumplir algunas misiones especiales, como los profetas, por ejemplo. Y también veíamos que la ausencia del Espíritu Santo era signo de la ira de Dios por el pecado del hombre. Mas, sin embargo, el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es tener una comunión con la persona humana, y después del pecado, de todas maneras, Dios no ha olvidado su plan, y el plan de Dios siempre se cumple. Quisiera que leyéramos algunas profecías del Antiguo Testamento. Te leo Ezequiel 36:26, que nos dice que os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vuestro interior y haré que caminéis según mis preceptos y guardaréis y cumpliréis mis normas. Bueno, esa es la promesa de Dios, de darnos su espíritu para que sea Él el que nos guíe y nos lleve a esa plena comunión con Él. También te quería leer otra profecía de Joel, 2:28 en algunas Biblias, y otras 3,1, capítulo 3, versículo 1, que dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Nuestros ancianos verán en sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. También sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como dijo el Señor, y entre los supervivientes a los que llame el Señor. Bueno, aquí podemos ver pues en el Antiguo Testamento esas promesas, eh, de que Dios nos va a regalar su espíritu, y que es una garantía, una prenda de garantía para poder tener una comunión personal e íntima con Dios en la Trinidad. Bueno, leyendo las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, pues sabemos que días después de que Jesús asciende a los cielos, es enviado el Espíritu Santo. Y eso pues porque Jesús no puede quedarse en este mundo imperfecto, y además ya sus méritos demandan que Él esté en la gloria de Dios, a la derecha del Padre, como dice la palabra de Dios. Y desde allá nos enviará el Espíritu Santo, y allá inaugurará que un hombre pueda tener puesto en la intimidad de Dios. El texto clásico de la venida del Espíritu Santo, pues lo encontramos en Hechos Apostólicos, capítulo 2, versículo 1, que nos dice lo siguiente: llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un lugar, cuando de repente sobrevino un ruido como de viento impetuoso, que llenó toda la casa, y aparecieron unas como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, ese momento, Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, viene en plenitud del Espíritu Santo a la persona humana. Un gran regalo de Dios, y hace parte de su proyecto de salvación, de salvar el hombre, que parte de la creación que se le atribuye a Dios Padre, digámoslo así,
por atribuirle como una acción del plan de salvación a una de las personas divinas, al Padre, le podríamos designar la creación, al Hijo le podríamos designar la redención y al Espíritu Santo le podemos asignar la santificación. Pero Jesús, antes de marcharse al cielo, nos había dicho lo que dice Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si yo me voy, os lo enviaré. O sea, para que quede completada la redención del hombre, se necesita el Espíritu Santo. Ahora profundicemos un poco quién es el Espíritu Santo, que sabemos que es una persona divina, una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y en la Sagrada Escritura se le ha designado pues con muchos nombres. El primero es que se le designa como don, es un regalo, porque el Padre y el Hijo nos lo envían gratuitamente. El Espíritu ha venido a habitar en nuestros corazones. Pues anteriormente en la antigüedad, pues Dios Padre estaba, pero nos veía desde el cielo. Dios Hijo vino a habitar, hay un acercamiento de Dios al hombre. Se hace hombre, vive en un lugar y en un tiempo definidos, a una cercanía al hombre grandísima, pero Dios no se contenta con eso, Dios quiere tener una comunión plena, y eso es lo que el Espíritu Santo nos regala como don, que cada uno de nosotros dentro de nuestra alma podamos tener las tres personas a través de su Espíritu, porque el Espíritu pues es el que nos hace hijos de Dios, nos aplica esos méritos de Cristo obtenidos en la cruz y en la resurrección y nos introduce en esa vida divina. Qué cosa tan hermosa. Y Él vino para quedarse para siempre con los hombres. Además de Él proceden obviamente todas las gracias y dones, los carismas. Obviamente el mayor de los cuales es la vida eterna, junto con las otras personas divinas. En el Espíritu Santo tenemos acceso al Padre por el Hijo. Quería que leyéramos Gálatas 4:4, que nos ayuda, nos da muchas luces sobre todo esto que acabamos de decir, que nos dice lo siguiente: pero al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Bueno, esta sesión pues está dedicada a esta persona divina, el Espíritu Divino, y la idea es empezar a profundizar en Él y darnos cuenta de que nosotros somos templos y que Él está dentro de nosotros y que Él tiene un papel protagónico en nuestra vida. Otro de los nombres que se le ha atribuido en la Sagrada Escritura pues es al Espíritu Santo, es el nombre de Señor y Espíritu de Dios. Y que en la Sagrada Escritura son nombres que se atribuyen solo a Dios, porque es Dios con el Padre y con el Hijo. Espíritu de Dios, Señor, Santificador. También se designa con Espíritu de la verdad, porque nos enseña de modo completo todo lo que Cristo nos ha revelado y nos guía y mantiene en su iglesia, en la verdad. Para esto leamos varios textos. Juan 15:26, que nos dice así: cuando venga el Espíritu Paráclito que yo enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. O sea que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo y es enviado también por el Padre. O sea que Él nos aplica los méritos de Cristo, del Hijo, del Verbo. También leamos Juan 16:13. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará todo lo que va a venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dice: recibe de lo mío y os lo anunciará. Aquí podemos ver pues con mucha claridad que antes de que el Espíritu viniera era importante la misión de Cristo, porque realmente el Espíritu nos aplica
todo ese acto infinito de amor que Cristo, sabiduría infinita, vivió por redimirnos. Bueno, sigamos con otros de los nombres. También Jesús habla de otro paráclito, que es prometido por él. Eh, que Jesús es el primer paráclito, que significa consolador. Eh, Curiosamente, en el texto de la Sagrada Escritura, el texto griego habla de otro paráclito y no de un paráclito distinto, para señalar pues la comunión y continuidad entre Cristo y el Espíritu. Dice Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros siempre. Jesús se tenía que ir, pero nos dejó su Espíritu. El Espíritu de Cristo está en nosotros cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, cuando nosotros por la fe lo reconocemos como nuestro Señor. eh, y Él permanece en nuestra alma siempre, a no ser de que lo expulsemos por el pecado. Hay algunas expresiones bíblicas también que nos ayudan a comprender un poco el Espíritu Santo. Una de ellas es que Él es dador de vida, que se refiere al don de la vida divina sobre todo, pues el Espíritu también nos otorga la vida humana, pero por lo más importante es la vida divina que Él da al hombre, y además porque Él es Señor y dador, y es Dios con el Padre y el Hijo, y recibe por tanto la misma adoración que las otras personas divinas. El Espíritu Santo también habló por los profetas, como otra de las expresiones. Los profetas son aquellos personajes del Antiguo Testamento que hablaron en nombre de Dios y que movidos por el Espíritu buscaban mover al pueblo a conversión. De todas maneras, la obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el misterio de Jesucristo, porque el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo y Él es el profeta realmente, porque Él es la verdad. Él es la plenitud de la verdad, Jesucristo. Son numerosos los símbolos con los que se representa también en la Sagrada Escritura al Espíritu Santo, dentro de los cuales veremos que se designa como el agua viva, de la cual le habló Jesús a la samaritana en el pozo, y que brota, esa agua viva brota del corazón traspasado de Cristo. Si leemos la Escritura, cuando Cristo fue traspasado por la lanza, brotaba sangre y agua. Esa agua es agua viva, agua que da vida y salta hasta la vida eterna, como se lo dijo a la samaritana. También el Espíritu se puede, digamos que designar como la unción con el óleo sagrado, realmente que es un signo con el que se ungían los profetas, sacerdotes y reyes en el Antiguo Testamento. Era un óleo sagrado, pero era una figura porque realmente la unción eh, con el óleo sagrado es una figura del Espíritu. Jesucristo es ungido con el Espíritu. Y todo cristiano es ungido con el Espíritu cuando acepta el sacerdocio de Cristo, cuando acepta su verdad y cuando acepta su reino. Otra de las figuras del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es el fuego, que transforma todo cuanto toca. También es muy bonita la figura de la nube oscura y luminosa que nos habla el Antiguo Testamento, cuando iban en el desierto, el Señor los acompañaba en una nube oscura y luminosa, y en la que se revelaba la gloria divina. En esos pasajes tan bonitos de Moisés, que los animo a que lean, sobre todo en el Pentateuco. También la otra figura del Espíritu es la imposición de las manos, por las cuales se nos da el Espíritu. San Pablo nos lo recuerda, ¿cierto? Ese Espíritu se va pasando a otras personas a través de la imposición de las manos. Eh, y una última figura es la paloma, que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él. Bueno, son figuras muy bonitas y que nos ayudan a ir aproximándonos más a esta figura del Espíritu, a esta persona del Espíritu Santo. Ahora, la misión del Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad.
y viene a santificarnos. ¿Y qué significa? Que Él no tiene una presencia pasiva en nuestra vida, en nuestra alma. Él está siempre, a toda hora con nosotros. ¿Y qué es lo que Él hace? Irnos conformando con la imagen de Jesucristo, como nos lo dice la epístola a los Filipenses. Tened en vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Y qué significa? Que quiere que nosotros tengamos su interioridad y que se expresen nuestras obras. ¿Y qué significa eso? Todas las virtudes, en especial el amor. Esa es la figura, esa es la misión del Espíritu Santo. Nos dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el mismo Espíritu. Él está con nosotros y nosotros tenemos que escucharlo, obedecerlo. También hay una frase bellísima en Romanos 8:14 que dice que porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues, ¿qué tanto me dejo yo guiar por el Espíritu Santo? Eh, por obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios tomó carne en las entrañas purísimas de la Virgen María. El Espíritu lo ungió desde el inicio, por eso Jesucristo es el Mesías desde el inicio de su humanidad, es decir, desde su misma encarnación. Nos dice Lucas 1:34 que María le dijo al ángel, ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. ¿Verdad? Que desde el principio Jesucristo está ungido con el Espíritu, lo tiene en plenitud. Y Jesucristo también nos revela, nos da a conocer su espíritu, eh, cumpliendo la promesa hecha a los patriarcas y lo comunica a la iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección. Veamos unos textos muy dicientes de esto. Lucas 4:8. Jesús llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar la rendición a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. O sea, el mismo Cristo nos revela que Él tiene el Espíritu Santo en plenitud y que las manifestaciones que tiene, esa unción con el Espíritu que Él tiene, son las que escuchamos, hace ver a los ciegos, caminar a los cojos, etc. También Juan 20:22 nos dice, la paz esté con vosotros. Ya Jesús había resucitado, como el Padre me envió, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados les son perdonados y a quienes se los retengáis les son retenidos. O sea que el Jesús nos envía el Espíritu, nos da su Espíritu. Y eso es vida cristiana. Yo sí poseo el Espíritu de Cristo. ¿Qué papel protagónico tiene el Espíritu de Cristo en mi vida? Eh, pues bien, en Pentecostés el Espíritu Santo fue enviado para permanecer desde entonces en la iglesia, porque a partir de la llegada del Espíritu Santo aparece la iglesia, que es la familia de los hijos de Dios, porque cada uno tiene el mismo Espíritu, esa es la sangre espiritual, el Espíritu Santo. Que es la iglesia, es el cuerpo místico de Cristo que es vivificada y guiada por los dones y la presencia del Espíritu Santo. Por eso también pues se dice que la iglesia es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia. El día de Pentecostés el Espíritu descendió sobre los apóstoles y los primeros discípulos, mostrando con signos externos la vivificación de la iglesia fundada por Cristo. O sea, en todas partes del mundo hay unas manifestaciones bellísimas del Espíritu Santo en las personas, porque todos somos pertenecientes a ese cuerpo. Hay gente muy santa, hay mucha santidad en muchas partes, también hay pecado desafortunadamente, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia por obra del Espíritu Santo y los méritos de Cristo.
la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la iglesia, a que el Padre siempre está enviando los méritos de Cristo y su Espíritu a su iglesia, a cada uno de nosotros, hasta el fin de los tiempos. Y el Espíritu hace entrar al mundo en los últimos tiempos, que es el tiempo de la iglesia. Ahora, la animación de la iglesia por el Espíritu Santo garantiza que se profundice, se conserve siempre vivo y sin pérdida todo lo que Cristo dijo y enseñó en los días que vivió en la tierra y hasta su ascensión. Que ese es el depósito de la fe muy bonito, que el Espíritu Santo lo hace actual y presente en cada uno de nosotros, esos méritos de Cristo. Además, por la gracia que nos llega de Jesús, el Espíritu santifica a la iglesia y a los fieles, haciendo que la iglesia continúe siempre llevando las almas a Dios. El Espíritu Santo va trayendo las almas a través de sus hijos. La misión del Hijo y del Espíritu son inseparables porque la Trinidad, la Trinidad es indivisible y el Hijo y el Espíritu son distintos pero son inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos como hijos adoptivos llamar a Dios Padre. Qué cosa tan bonita. El Espíritu es invisible, no lo vemos, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuanto obra en la iglesia. Bueno, quería leerte ya por último y como siempre algunos textos. Quiero leer Romanos 8:15 que nos dice, porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos, Abba, Padre. Pues el mismo espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya que Dios te ha hecho un regalo a cada uno de nosotros que hemos aceptado por la fe a Jesucristo y que hemos recibido su bautismo. Hemos recibido el Espíritu, pero no puede quedarse allí. Y nosotros dentro nos damos cuenta de que Él está ahí y de que nos hace ser hijos de Dios al unirnos a Cristo. El Espíritu Santo nos une a Cristo y unidos a Cristo somos hijos de Dios, adoradores del Padre, con ese mismo amor del Espíritu. Profundicemos en esto. También te quería dejar una reflexión de alguien muy enamorado de Jesucristo, que nos da una recomendación muy bonita de cómo debemos tener esa vida en el Espíritu, que nos dice lo siguiente: frecuenta el trato del Espíritu Santo, el gran desconocido que es quien te ha de santificar. No olvides que eres templo de Dios. El Paráclito está en el centro de tu alma. Óyele y atiende dócilmente sus inspiraciones. Qué mensaje tan profundo. No dejemos el Espíritu Santo allí solito en nuestra alma, no, sin hablarle, sin decirles nada. Tratémoslo, esa es la recomendación, tratarlo. El Espíritu de Cristo, tratémoslo, escuchémoslo y obedezcámoslo. Invoquémoslo todos los días. A veces las personas dicen, no, tengo un problema muy grande, invoco al Espíritu Santo, pero no es solo para eso, sino para santificar nuestro día a día, lo necesitamos, para aprender a amar en lo pequeño y en lo grande. Las oportunidades de amarlo en cosas grandes son muy escasas, aprendamos a amar en lo pequeño, en hacer una actividad en el hogar, en trabajar un rato, en leer, en descansar, santifiquemos, y eso es posible por el Espíritu. Vida cristiana, atentos al Espíritu, démosle espacio en nuestra vida, en nuestro trato, escuchémosle y obedezcámosle. Eso es vida cristiana. Eso da paz, porque amar da paz, da felicidad. Es lo que más llena, es lo único que llena realmente. Bueno, para cerrarte, sigo invitando a que le des me gusta al video, te suscribas si no te has suscrito, comparte. Esto es para compartir, no nos podemos quedar con esto. Esto hay que buscar y regarlo en la propia familia. Ojalá que ustedes pudieran tener estos videos como un programa familiar y luego hacer algunas reflexiones en la familia, tomar la palabra de Dios. Lo mismo en la iglesia, congregarse y tratar de recordar todos estos mensajes que te pueden ayudar.
Bueno, nos vemos en la próxima sesión. No olvides, su canal Bartimeo. Bartimeo nos ayuda a ir dejando la ceguera para dejar entrar a Dios en nuestra alma. Gracias.